Bueno, muy buenas. Estamos aquí en la segunda jornada de lo programado por la Escuela de Estudios Literarios, su grupo de narrativa colombiana, sobre esta importante temática de la historia de la literatura crítica de Argentina, que hemos titulado ¿Qué significa historiar la literatura de un país? En el día de ayer, Noé Gitrig, nuestro ilustre invitado, director del Instituto de Letras de la Universidad de Buenos Aires, nos hizo una genealogía muy precisa de cómo surgió este proyecto en 12 volúmenes de la historia crítica de la literatura argentina y la manera como fue convocando a los autores, cómo se constituyó primero por parte de él a llamado de la editorial MC, un proyecto que él redactó, y a partir de él fue generando los consensos con los colaboradores y con los directores de cada uno de los volúmenes, o como dice Noé, de los capítulos, que fueron 12. O sea, lo que llama muchísimo la atención de todo este proyecto es que antes de empezarlo había ya una ruta de trabajo de los 12 volúmenes y paradójicamente no se empezó por el primero, como explicó ayer Noé, empezaron por el volumen 10, que se llama La irrupción de la crítica, y así fueron trabajando en todos estos años en los distintos volúmenes y en los que iban quedando prontos bajo la dirección de Noé y de los respectivos directores de volumen, se iban publicando. O sea que en los últimos años, desde cuando Noé vino a dar el primer seminario de historiografía literaria a la Universidad Nacional de Colombia, a la que tuve la oportunidad de asistir y de conocer, dijéramos, los comienzos de este proyecto y escuchar a Noé hablando sobre su perspectiva de cómo él concebía se debía hacer una historia de la literatura hoy en el mundo contemporáneo, superando, dijéramos, una serie de paradigmas y de proyectos anteriores, sobre todo los más cronológicos o los más descriptivos, que ayer también Noé habló un poco de ello. De manera que, para recapitular, este es el trabajo que Noé ayer nos contó y que hoy queremos entonces puntualizar en algunas inquietudes, preguntas que nos surge a nosotros como profesores colombianos, como tú que empezaste en la Universidad de Córdoba, como hablaste ayer, que trabajamos en la literatura colombiana en sus distintas modalidades, ensayo, poesía, novela, cuento, teatro. Cómo para nosotros es importante entender, digamos, un proyecto de la magnitud, de la ambición, del que prácticamente se culmina apenas este año con la publicación del volumen número 12, y que, haciendo las cuentas que nos impresionaron muchísimo, son 27 años, maestro Gitrig, de un trabajo que estuvo pues bajo su cargo, bajo su dirección, y con una revisión exhaustiva de 3, 4 y 5 veces de los originales, corrigiendo, ampliando, quitando, poniendo, de tal manera que Noé fue el artífice de que la obra tuviera pues dijéramos, un hilo conductor, unas maneras, unos desarrollos, y así pues lo nota uno cuando revisa estos volúmenes. Por tanto, voy a empezar, Noé, preguntándote algo que yo sé que no es medible de manera inmediata, pero sí, ¿cuál ha sido, digamos, la inserción, la recepción, la apropiación, la valoración que este proyecto comienza a tener a, al interior pues, del sistema literario argentino, del público argentino, de los lectores argentinos? Es difícil medirlo porque los criterios son muy variados, ¿no? Por ejemplo, uno de los más inmediatos es la reseña en los suplementos literarios, en las revistas literarias.
La reseña supone una cierta competencia para entramarse con una obra de ese tipo. Y es muy difícil conseguir que alguien lo haga. Los que pueden hacerlo son precisamente los que han intervenido en la redacción del volumen. De manera que ahí cierran una especie de, es como una especie de callejón sin salida. De tal manera que yo diría que han sido contadas las apreciaciones críticas de este trabajo en los órganos que dan a conocer las novedades literarias. Ha sido poco. En órganos universitarios, sí, las respuestas han sido más exhaustivas, lo mismo que en ciertas presentaciones de volúmenes. Por ejemplo, digamos, tuve la suerte de que cuando se presentó el volumen titulado El Imperio Realista, quien lo presentó fue Adolfo Prieto, que fue un distinguidísimo, más que profesor, un investigador, autor de una obra muy importante, que leyó el volumen, lo entendió, creo que lo entendió, es una presunción, por supuesto, siempre, y hizo una presentación muy exhaustiva. Lo demás está en el sistema de las citas, que eso es una manera de evaluar la repercusión de una obra de este tipo. Y las citas sí aumentan paulatinamente, ¿no? ¿Dónde están las citas? En otros trabajos literarios, en las tesis de doctorado, en los artículos, en los artículos que aparecen en las publicaciones académicas, y eso creo que va aumentando paulatinamente, lentamente, ¿no? Nosotros apostamos a esa lentitud porque es uno de los criterios de las empresas editoriales. Las editoriales tienen dos caminos siempre, uno el de lo inmediato y de la gran profusión y otro el de la venta lenta, por llamarla así. Lo nuestro es la venta lenta y que se sigue dando. Y por otro lado, tampoco sabemos qué pasa, y creo que nadie lo puede evaluar, en los compradores o adquirentes más o conspicuos de un libro de este tipo, que son las grandes bibliotecas de las universidades de todo el mundo. Nosotros pensamos, y creo que hay pruebas de eso, no tengo datos estadísticos, que el libro ha entrado en bibliotecas en varios países del mundo, ¿no? Hace no más de 10 días, algo así, una investigadora de la Universidad de Venecia me dijo que tienen toda la colección en la biblioteca, que ella misma es lectora de ese libro, que se ha valido de ese libro, etc. Mucho más yo no podría agregar, sino la esperanza de que una vez completado el ciclo, empiece a a integrarse en un universo de búsqueda y de investigación, de comprensión, como suele suceder con todas las historias de la literatura. No es algo que se lea en la cama antes de dormir, en ningún caso, ni siquiera las de divulgación más popular o más inmediata, ¿no? Tampoco los autores de los artículos reaccionan demasiado porque por razones de prudencia, de modestia, de pudor, lo que ustedes quieran, de manera que ahí está la cosa, ahí está yacente, vibrante, creo yo, vibrante, prometedora, y justamente lo que está pasando aquí, en este momento, aquí en Cali, es uno de esos instantes muy importantes, es decir, que eso tenga aquí una presencia problemática, diría yo, propositiva, y me parece una respuesta. No necesariamente una celebración, no es solo un acto de amistad ni de cortesía, sino una presencia que se instala en un universo de preocupaciones literarias crecientes también, que es lo que yo he podido apreciar de mi conocimiento del ambiente universitario caleño y colombiano en términos generales y literario inclusive, ¿no? Bueno, Noé, ayer varias veces, por los ejemplos y por los análisis que nos sistematizaste, nos dijiste algo que me ha dejado muy, pues,
muy interesado en que esa es la manera, y la comparto, de que tú, una de las cosas que más discutiste con los coordinadores de los distintos volúmenes y con los ensayos que llegaban, que eran más o menos entre 25 y 30 cuartillas, era el tema de que hubiese una mirada propia o una apropiación adecuada de las teorías y de las perspectivas y de las miradas. Nos podías, por ejemplo, el ejemplo del psicoanálisis, como había momentos, o del feminismo, o por ejemplo de los estudios culturales, que había la tendencia a querer todo, eh, enmarcar de pronto todo dentro de una X o Y o Z reflexión, cuando lo que se quería era que a partir de eso propio. Y esto me lleva a la pregunta que me parece de fondo, y es una pregunta que nos tenemos que hacer en la academia latinoamericana, es decir, lo que significa hacer un emprendimiento de estos con nuestras propias miradas. Por supuesto, sin negarnos al diálogo con todo lo que se está haciendo en el mundo, pero ir construyendo lo propio. Y eso es lo que me gustaría, pues, preguntarte y que nos hicieras un poquitico más de claridad, ya que tienes este camino tan largo andado. Sí, yo, digamos, por ahí puedo reivindicar una cierta inspiración, ¿no? La de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña es una especie de numen en nuestro Instituto de Literatura Hispanoamericana, ¿no? Aunque no estamos siguiendo las líneas que preconizó, las líneas que siguió Enrique Sureña, pero es como un espíritu que flota en lo que queremos hacer en cuanto a la idea de la radicación, y desde la radicación la producción de una voz que sea una voz propia, que implica efectivamente no una desconexión con lo que pasa en el mundo, no una creencia en un espontaneísmo salvaje, porque en el plano de las realizaciones verbales el espontaneísmo salvaje es tal vez solamente ese movimiento que se llamó Dada. Pero aparte de Dada, el trabajo con la lengua no es de un espontaneísmo salvaje. Lo que nosotros siempre tuvimos claro, yo lo tuve claro desde el principio, es que quería plantearme con la mayor claridad posible cuáles eran los objetivos de una empresa de este tipo. El objetivo principal es notorio, es dar a conocer. Es dar a conocer. Objetivo secundario es reconocer. Indagar y reconocer. Ese es el objetivo secundario de una empresa como esta. Pero hay otros objetivos más que están. Dar a conocer el estado actual del pensamiento crítico. Al mismo tiempo que el reconocimiento y el conocimiento de determinadas situaciones literarias, tanto las canónicas y celebradas y consagradas, como las oscuras que estamos también sacando de los suburbios del pensamiento, dar también a conocer, exponer también las condiciones del discurso que se va a ocupar de esta cosa en este momento. Y digo esto para la Argentina es particularmente significativo porque la Argentina conoció una especie de fulgor teórico en las décadas desde el 60 más o menos prácticamente hasta ahora, un fulgor teórico que tuvo cantidad de estallidos de diferente tipo. El primero era, por ejemplo, el saber de lo que estaba pasando en el mundo y el poder invocarlo. La otra de las ramas, el ampararse en algunas de las líneas de pensamiento que estaban dando, se estaban dando en el mundo, y que todo esto todavía continúa como, digamos, como unas muletas intelectuales que se advierten sobre todo en las tesis de doctorado, ¿no? Que es la cita autorizante del autor importante, como si eso, bueno. Y luego, sí, otro de los objetivos era dar lugar a lo que de determinadas líneas de pensamiento relacionadas con la literatura podía
efectivamente producirse, pero, digamos, en la máxima aspiración. Si, por ejemplo, reconocemos, no rechazamos y admitimos una perspectiva psicoanalítica y no nos interesa que nos expliquen el pensamiento de Lacan. No nos interesa eso. Nos interesa que la frecuentación de una perspectiva psicoanalítica se traduzca en modos de análisis, en modos de penetración en la obra literaria que den un fruto en ese conocimiento de dos cosas, del texto y de las maneras de enfocarlo. El conocimiento del texto se incorpora al flujo general de la presencia de la literatura, su trascendencia, su importancia, su identidad. El otro movimiento tiene que ver con el ejemplo, es decir, con el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es de una actitud y no de la sumisión a determinados parámetros ideológicos, de pensamiento, etc. Esa es un poco, digamos, creo que esa es un poco una respuesta aproximada a tu pregunta, que me parece pertinente porque está ligada a todo el trabajo universitario, no solamente a una historia. Es una pregunta que se le puede hacer a cada maestro que emprende una tarea de enseñanza y que dice, bueno, tengo que explicar, mostrar, tengo que hacer algo, tengo que obtener un fruto, tengo que tener un resultado. ¿Cuáles son los medios que empleo, que hago con todo lo que puedo, lo que sea, a quién recurro, etcétera? Entonces, el tema de las citas, el tema de las convocatorias, la acentuación de líneas autorizantes de pensamiento, todo eso fue objeto de la edición. Una edición muy particular, porque decíamos, no, hasta aquí, basta, ya basta, este es el límite. No quiero que me expliquen o que me muestren cuán profundamente ha pensado Carlos Marx en el problema de la plusvalía. No quiero eso. Quiero que si alguien entendió y prosigue la lección marxista, por ejemplo, que se traduzca en un instrumento de conocimiento que sea aceptable y que justamente se incorpore al flujo general del pensamiento y de la cultura de una época. Es decir, que yo pretendo que este libro desempeñe ese papel, como creo que otras historias de la literatura no lo desempeñan. Es decir, consultar las historias de la literatura francesa del siglo XIX no aportan prácticamente nada. No se encuentra nada que pueda servir, porque justamente cada empresa de este tipo de consideración de la literatura está saturada de todo lo que se ha producido fuera de la literatura misma, fuera del pensamiento literario y que viene a iluminar, a cuestionar, que viene a perfeccionar y que es inevitable siempre, pero no solo es inevitable indirectamente, sino que se lo puede estimar y alentar y proteger, ¿no? Y bueno, y ahí, perdón, termino con esto, lo que podemos llamar el pensamiento en términos generales, que incide sobre las maneras de ver la literatura, y bueno, ha sido, digamos, ha tenido una multiplicidad de enfoques realmente enorme en los últimos años. Nadie puede pensar que la cosa se ha bloqueado y por suerte continúa porque los trabajos literarios que yo puedo ver y puedo ver que siempre hay algo nuevo, siempre hay una perspectiva novedosa, siempre hay algo diferente que, bueno, es el resultado de una relación con el tiempo, con la época, que no puede, mejor dicho, que hay que apreciar, que hay que estimar y hay que alentar, ¿no? Bueno, no es la otra pregunta para circular ahora con las otras personas que nos acompañan aquí en esta teleaula desde la DINTEC, la División de Nuevas Tecnologías de la Universidad del Valle, en este evento pues organizado por la Escuela de Estudios Literarios y uno de sus grupos, el Grupo de Narrativa Colombiana. Tú me preguntabas luego qué me había impresionado,
dijéramos, de manera personal a mí, que me ha movido. Yo te dije, como es mi estilo a veces de sopetón, decimos acá en Colombia, que me había producido, dijéramos, un cierto miedo, una cierta responsabilidad, la ambición del trabajo de ustedes, el grado de desarrollo, sobre todo porque, como hemos dicho en otras oportunidades, la experiencia argentina es un punto muy alto en este campo, en las letras de América Latina, y puede ser, como ya lo está haciendo, un referente obligado para quienes en otras latitudes, en otros países, decidan hacer esta empresa. Y bueno, un poco nuestras conversaciones han girado a que tú percibes que aquí ya hay grupos que lo podrían hacer, y por supuesto que sí, creo que la Academia Colombiana en el campo de las investigaciones literarias, con maestrías y doctorados y con todos los desarrollos que hay de las últimas 2, 3 décadas para acá, ya puede estar un tanto madura, ¿no? Pero la pregunta va a que nos cuentes un poquitico, es decir, sobre esos equipos que tú lograste formar, esa red de colaboradores, el peso que pudo haber tenido, por ejemplo, el que tú recibes en 1991 la dirección del Instituto de Letras de la Universidad de Buenos Aires, que ya tenía una larga trayectoria, tenía ya 50 años de existencia, o sea, había una cierta tradición. Y una academia como la que tienen que se ha desarrollado en las universidades argentinas, que ha tenido también un pie muy importante en las universidades norteamericanas o en las universidades europeas. En el caso tuyo estuviste un periodo en Francia o en el Colegio de México. O sea, ustedes tienen una circulación muy importante fuera de la Argentina y dentro en este campo de los estudios de la literatura, de las investigaciones sobre la literatura. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo hiciste para armar esos equipos? ¿Qué es lo que tú crees que es más importante de todo este proceso? Tu pregunta me hace pensar en ciertas categorías que hacen a lo previo a una empresa como esta. Lo previo a una empresa como esta es qué se entiende por literatura, qué se considera, ¿no?, que es esta materia que es la literatura. Esto tiene que ver con lo que se llama la crítica. Es la crítica la que se ocupa de ir puntuando lo que significa la literatura para una cultura, para una sociedad. Pero la crítica, esto que llamamos la crítica, en la Argentina, así como yo lo viví hasta mis comienzos, podía tener como dos vertientes. Una, la crítica considerada como autoridad y autorización. ¿Mm? Autoridad y autorización quiere decir el juicio de valor y la sanción acerca del juicio de valor con la perspectiva de la estatización, por decirlo así, ¿no? O sea, si por ejemplo, puedo dar un ejemplo, aparece una novela en 1926 de Ricardo Guiraldes, que se llama Don Segundo Sombra, es muy celebrada, la crítica la considera, la autoriza y pasa a ser un texto obligatorio en la enseñanza de las escuelas secundarias. El mismo año de 1926 aparece una novela de Roberto Arlt que se llama El juguete rabioso, que yo creo que es mucho más importante literariamente que Don Segundo Sombra, pero no entra. Esa corriente de crítica autorizante, valorativa, institucionalizante, cuyas esperanzas es entrar a la academia, entrar a las universidades, poder dictaminar. Y bueno, encuentra de pronto sus límites, es insatisfactoria. Hay quien puede estar cómodo en ella porque dentro de ese mundo tiene ambiciones, quiere manejarse en ese mundo.
Es como alguien que entra a trabajar a una fábrica y hay una cantidad de cosas que andan mal, pero él prefiere acomodarse con el gerente o algo así. Bueno, aceptó esto que anda mal y se integró al equipo. Pero otros, poco a poco, empiezan a ver, a considerar la crítica como inquietud, como algo perturbador, como algo que no ha acabado, que no acaba, que no tiene por objeto la valoración, la autorización, la promoción, que es otra cosa, que trata de constituir un discurso, que poco a poco esa idea se va abriendo paso. Y ahí empieza, por suerte, digamos, las conexiones de la cultura, de esta cultura letrada argentina con la cultura europea son bastante fluidas en el sentido de los viajes, por ejemplo, a los que se refiere Darío, pero de las lecturas y de la fascinación, el lado de la fascinación. Pongamos por caso, cuando aparece en el horizonte de la literatura francesa un autor como Sartre primero, que justamente el primer impacto es un libro que se llama ¿Qué es la literatura? Esa expresión es la expresión de una inquietud. Esa inquietud era la nuestra también, es decir, la de alguna gente que no se satisfacía con ese tipo de crítica a la que me he referido hace un momento. ¿Qué es la literatura?, dice Sartre. Bueno, quizás leyendo en ese mismo momento y releyendo después, lo que Sartre entendía por literatura no agotaba el tema. Y empieza a ver otras cosas, pero eso mueve el avispero crítico. Y de repente aparece un sujeto como Roland Barthes, por ejemplo. Y la propuesta de Roland Barthes interpreta algo de lo que se está esperando en la gente que no quiere hacer la crítica convencional, universitaria, académica, de suplementos literarios, de los diarios importantes y todo eso. Entonces ahí se va creando un clima de requerimiento y absorción. Absorción de elementos que hacen pensar, y requerimiento es un pedido de mucha gente de que le sea satisfecho que sea satisfecha esa llegada, esa absorción. Esto, eh, esto está ayudado en la Argentina, y vale la pena señalarlo, está ayudado por la situación, el devenir político de la Argentina, ¿no? Es decir, habíamos pasado un periodo críticamente oscuro, en que no pasaba nada y que lo único que funcionaba era aquel primer tipo de crítica, ¿no? Cuando cae el peronismo y se abren un poco las puertas de la cultura, ahí es donde todo empieza a manifestarse. La vanguardia tiene un reflorecimiento en la expresión poética y narrativa, las editoriales crean público, se crea, les digo, por ejemplo, se crea la editorial universitaria, se llama Eudeva, y entre sus ocurrencias es una edición masiva del Martín Fierro, con una edición que casi de lujo, con ilustraciones de un gran pintor argentino, que se vende en los kioscos, y se venden 100.000 ejemplares. Es un fenómeno que tiene que ver con la existencia de un público que es apto para toda esta movida, este acontecimiento. En el orden de la crítica, este juego, esta dialéctica entre requerimiento y satisfacción, y tiene lugar en cursos, en grupos de trabajo que se van constituyendo por todos lados. Ahí, yo cuando vuelvo de Francia en el año 70, ya las cosas también habían cambiado, porque esta fuerte marca que hizo el estructuralismo ya estaba cediendo paso. Ya estaban surgiendo otras maneras de ver, ¿no? Yo asistí un poco a todo eso y traje a la Argentina, traje la problemática, no traje digamos, los movimientos, las expresiones. No traje la idea de que había que leer
había que leer los libros de Derrida, por ejemplo, que implicaban un cambio en la percepción de lo que era la escritura. Simplemente empezamos a hablar de la escritura, no de los libros de Derrida, ¿no? Y eso había gente que se aceptaba la convocatoria, y no era solamente yo, proliferaron todos los grupos privados, porque la universidad estaba ocupada, pero los grupos privados proliferaron, ¿no? Y se iba constituyendo un lenguaje todavía implícito, porque uno no sabía muy bien si la reflexión, las propuestas eran asimiladas y procesadas o bien solamente recibidas, pero ese enigma nos persigue, nunca sabemos exactamente cómo los demás escuchan lo que decimos y cómo lo incorporan. Eso es obvio. Pero entonces se produce un cambio político, y esto que yo estaba haciendo con un grupo de gente que estudiaba conmigo, se permea y me invitan a la universidad, me invitan a integrar, como soy profesor de la universidad después de un periodo oscuro de intervenciones nefastas, mediocres, terribles, ¿no? Y bueno, para decirlo brevemente, en cuanto a la idea del ambiente, en la primera clase que yo doy, en algo que nunca se había dado en la facultad, era sobre 100 años de soledad. Y los asistentes a esa primera clase llegaron a ser 650 estudiantes. 650 estudiantes que siguieron el curso hasta el final. Hablamos de otros textos de la misma envergadura. Morirás lejos de Pacheco, aquí llegaron de José Luis González, eran unos textos que nunca habían estado en la universidad en literatura latinoamericana. Esto siguió, y entonces ahí nos dimos cuenta de que eso no podía ser solamente, podía ser tomado solamente como una voluntad de las novedades, de aquello que importaba en ese momento en los círculos latinoamericanos, sino que eran textos que promovían y exigían. Esa exigencia hacía que en esa cátedra hacíamos un complemento de teoría literaria, junto con la cátedra ortodoxa de literatura, teoría literaria. Pero también hacíamos, así paralelamente, un complemento de historia. O sea, queríamos que en alguna parte todas las líneas se procesaran. Es decir, queríamos crear una atmósfera que canalizara esa inquietud, ¿no? Reuniendo, problematizando. Bueno, fue fantástico. Eso fue una experiencia vital extraordinaria, digamos, encontrarse con esa gente. Ahí, anecdóticamente, en esas cátedras se tomaba examen a fin del semestre. Yo tomé examen, un día empecé un viernes a la mañana y terminé el sábado al mediodía sin levantarme de la mesa. 24 horas de gente desfilando y diciendo cosas, un fervor, un brillo en los ojos, que fue realmente extraordinario. Eso, nueva dictadura, eso también se acabó. Eso se acabó, y ahí otra vez con los bártulos a buscar otros horizontes. Bueno, entonces eso describe un poco el material con que posteriormente, muchos años después, yo podía contar. No tenía una lista de posibles colaboradores. Tenía la certidumbre de que si empezaba a convocar iban a venir, porque eso existía. Entonces, yo creo que si hablamos de Colombia, por ejemplo, y aparece en la pregunta cierta angustia de ausencia, por hacer un título que podía ser de esta poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, angustia de ausencia, me parece que, digamos, hay que empezar por situarse frente a las tradiciones críticas, a las exigencias, frente al poder de determinadas líneas críticas, e instaurar un espacio en el que las cosas empiecen a moverse. Y hacer una apuesta a la paciencia
y a la convocatoria. No veo otra cosa, porque la materia intelectual y la materia humana que yo puedo observar en este país permiten hacer esta conjetura. No es algo que venga de afuera. Mis últimos contactos con la literatura colombiana son muy fecundos. Encuentro que hay algo que está funcionando en el orden de, digamos, de la generación de imágenes, para decirlo así, ¿no? De la recuperación de fondos, algunos primarios, primitivos, otros más actuales, problemáticas, ¿sí? Y yo siento una gran literatura, pero no siento una gran crítica en este sentido, porque lo poco que sé de la crítica tradicional colombiana es o bien cuantitativa, cuando no canónica y celebratoria, y eso no es suficiente como para un proyecto de esta naturaleza. Bueno, Noé, vamos a pasarle la palabra a algunos de los presentes aquí, si quieren hacer otras preguntas, y después pues vamos cerrando. El profesor Julián Jiménez Malatesta es poeta y trabaja mucho el área de la poesía colombiana y latinoamericana en sus cursos. Bueno, Noé, bueno, muchas gracias por estar de nuevo aquí entre nosotros. Has dicho en 4 preguntas que te han hecho tantas cosas, Noé, que se podría uno preguntar, ¿no? Por muchos elementos, y has nombrado un poco el modo como los discursos han tenido sus momentos de clima y han tenido también sus descensos, y cómo sobreviven aún así en pequeños nichos, digamos, de pensamiento. Y creo que en tus palabras se produce una enseñanza que va más allá de un espíritu democrático, digamos, ¿no? Es más bien la enseñanza de un espíritu de comprensión del mundo, digamos, ¿no? Que no tiene un interés en señalar y en excluir y en diseccionar. Pero en toda esa dinámica del desarrollo, digamos, de los pensamientos críticos, te quería hacer una pregunta un poco por la Argentina de hoy. Se está produciendo en Argentina la aparición de unas corrientes de pensamiento crítico en torno a la creación del arte y fundamentalmente la creación literaria, que de una manera extrañísima logran acercar las corrientes del marxismo con el viejo estructuralismo, pero todo esto cruzado maravillosamente por la filología y por la teología, ¿no? Cierta dimensión, la consideración de que el pensamiento teológico tiene presencia real, no un pensamiento místico, desde luego, ni un pensamiento de feligrés. Te estoy nombrando a Giorgio Agamben, por ejemplo, que los argentinos lo están vendiendo casi que masivamente, ¿no? Y que lo están vendiendo en la última década. Y te hablo también de Rancière, ¿no? Y estos dos personajes muy articulados, el uno por la herencia de Althusser y el otro por la vía de Derrida y estos otros pensadores, en una recuperación de Walter Benjamin, de una gente que está pensando de otro modo el problema crítico de la obra y que van más allá de los textos para indagar el acontecimiento de la creación misma, en términos críticos. No sé si estás al tanto, digamos, de esta cosa que está ocurriendo allá. Sí, claro que estoy un poco al tanto y me sorprende y me agrada que hayas mencionado esta vertiente de lo teológico, porque de alguna manera sé algo de eso, no personalmente, sino por gente cercana que está acercándose a lo que podríamos llamar el discurso teológico, ¿no? El discurso teológico que, claro, hay una lucha feroz. Una cosa es el discurso teológico del punto de vista, por ejemplo, católico y otro protestante, ¿no? Ahí hay un conflicto. Los católicos me parece que están abriéndose un poco más
al discurso teológico, no a las creencias o a las instituciones o a las propuestas protestantes, pero creo que se están acercando un poco más. ¿Pero en qué consiste el discurso teológico? Y es por el momento esencialmente hermenéutico, de interpretación de una amiga mía muy cercana, ¿no? Que algunos de mis amigos, ¿no? Quizás César o Hubert Delgado han conocido, y trabaja en discursos bíblicos y concurre a la Universidad del Salvador, y yo he podido también asistir a algunas. Y esa gente que hace hermenéutica teológica está curiosamente también abierta a otras miradas, no desecha el psicoanálisis, no desecha incluso el marxismo, no como opción política, sino como instrumento de pensamiento. Es muy interesante para mí esta cosa. Otro, por ejemplo, un amigo mío cercano, está trabajando por ejemplo, con problemas de cábala, pero no solo hebraica, sino también islámica. Y claro, me propone temas que son fascinantes en ese sentido. Eso está presente. No está presente en el sentido institucional de la crítica literaria convencional, ¿no? Las otras corrientes o los otros nombres que tú has mencionado efectivamente tienen una presencia, yo diría, abrumadora. Funcionan más bien como respaldos intelectuales, respaldos críticos. Pero lo importante, me parece, es que el modo de pensar de estos filósofos supone la propuesta de una filosofía de nuevo tipo. Una filosofía que tiene mucho más, que le debe mucho más a la semiótica que a la tradición filosófica clásica, así rigurosa, ¿no? Es cierto que digamos, yo valoro muchísimo que la tradición filosófica clásica continúe, no estoy en contra de eso. A mí me parece que todavía hay mucho que aprender, no a repetir, que aprender. Pero esta manera de hacer filosofía diferente es la que a mí personalmente más me interesa, no para leerla, sino para practicarla, ¿no? Yo les he estado comentando también a mis amigos en estas cosas, que incluso las cosas que yo estoy escribiendo y que publico en periódicos son, qué sé yo, sobre la idea del todo, por ejemplo. Si me ocupo de la idea del todo, y bueno, ¿qué estoy haciendo? De alguna manera estoy haciendo filosofía. Eso se comunica con esas otras líneas que tienen curso en otras partes, pero que no se apoyan en ellas, no se hacen a la sombra de ellas, sino que probablemente sea una respuesta también a cierta inquietud. En las conversaciones que tuve hace unos días acá en Colombia, en la ITESI, yo sobre la aparición de algo que no tiene mucho que ver quizá con esto en este momento, que es la aparición de la novela histórica, mencioné dos conceptos que me parecen que son buenos para considerar las cosas. La idea inicial de sociedades imperfectas, ¿no?, que se plantean después de las revoluciones anticoloniales, ¿no? Los creadores de estos países sienten que las sociedades son imperfectas. Y cuando este proceso de imperfección se va saturando, la idea que surge es de sociedades, la primer mirada es de sociedades incompletas. Falta 90 para el peso en esas repúblicas que empiezan. De ahí los conflictos, las guerras civiles, las exigencias, las voces destempladas, los choques, los procedimientos, las degollatinas, las ejecuciones, las muertes acumuladas, los problemas de la tierra, sociedades incompletas. Esto más o menos concluye. Entonces surge la idea de sociedades imperfectas,
cómo se modifican estas sociedades. Y ahí empieza otra clase de choques y de encuentros. Y en este plano del que estamos hablando, lo mismo en relación con los aparatos de producción de sentido y de producción de simbólico. Entonces, la recurrencia al psicoanálisis, al estructuralismo, al marxismo, esto, lo otro, responden a esa necesidad de perfeccionar lo que se siente como imperfecto. Y hay dos maneras de hacerlo. Una, reproduciendo aquello que viene, y otra, integrándolo. Y este es un problema latinoamericano, me parece muy interesante, ¿no? Yo tuve algunas discusiones, algunas polémicas muy amables y muy serias acerca de la figura de Sarmiento en Argentina. Y hay una tendencia, digamos, que termina por ser reaccionaria, me parece, a creer que Sarmiento es un repetidor de ideas europeas, un puro repetidor de ideas europeas. Y en mi opinión no es un repetidor de ideas europeas. Puede ser que ciertas formulaciones de aplicabilidad respondan a ideas europeas. Por ejemplo, pensar que el agua que bebemos tiene que ser un agua depurada, a lo mejor es una idea europea. ¿Y qué no? Un amigo mío que criticaba mucho en la Argentina la noción de progreso, bramaba contra la instalación de la luz eléctrica, el teléfono, el tranvía y todo eso. No es eso, ¿no? A lo mejor Sarmiento esas ideas las tomaba de los Estados Unidos, de Europa, la estructura de la educación, etc. Pero el modo en que procesaba el lenguaje es de una originalidad. Entonces, podemos considerar estas relaciones entre lo que nos viene de afuera y lo que somos capaces de hacer de una manera más, yo diría, más dialéctica y más viva. Más bien poniéndonos en la cabeza la página en blanco que tenemos que llenar, que la página ya escrita que tenemos que replicar o que tenemos que imitar, ¿no? Esta imagen no me parece de todo desafortunada, ¿no? La página en blanco es lo importante. La página escrita, ya escrita, no lo es tanto. Profesora Ida Viviana. Maestro Gitrit, buenas tardes. Quisiera preguntarte por algo que dices tú en el epílogo del volumen 11. Quisiera saber cómo concibes esa noción de esa historia de la literatura como un fenómeno complejo. Me gustaría que me hablaras un poco de esa complejidad en términos del fenómeno, además del tiempo que lleva, la dedicación. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en la recepción que tuvo cierta literatura desde mediados del siglo XIX y gran parte del XX, sobre todo para el aprendizaje de la lectura, digamos, yo siempre recuerdo, o digo, evoco mi primer libro leído. Mi primer libro leído fue La cabaña del tío Tom. No puedo pensar que había algo de complejidad en eso. El libro satisfacía no tanto digamos, no generaba tanto la compasión, ¿no? Mucho menos la toma de distancia, sino la apertura de mis propias capacidades de lectura. Yo verificaba que podía leer y que podía leer un libro entero cuando tenía 6 años de edad. Eso está presente en todo acto de lectura. Uno lee para aprender, pero también verifica que lo puede hacer. Y esa verificación es sumamente grata, reconfortante, nos devuelve a nuestro ser. En ese momento no hay literatura compleja, pero cuando la lectura, lo que llamamos la lectura, empieza a requerir más a lo
a los signos, les empieza a interrogar los signos, y la literatura se convierte con tanta complejidad como lo fue el cuerpo en el siglo XVII, XVIII, XIX. El cuerpo hoy es una estructura hipercompleja, no lo fue tanto en la época de Hipócrates. El cuerpo no era una estructura compleja, después lo fue siendo. ¿De qué dependía? De una manera de verlo. Esa manera de verlo en la literatura es la lectura posible y la exigencia de la comprensión de lo que eso puede significar para la vida del que lo está leyendo. Entonces sí, es extraordinariamente compleja. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ese fenómeno? Imaginen esto, acá tenemos en esta platea, tenemos varias personas que tienen el dilema de la página en blanco. ¿Qué les pasa cuando empiezan a escribir? ¿Qué? No solo que sienten, ¿cómo es su vida cuando empiezan a escribir? ¿Cómo resuelven aquello que les resuena en la memoria y que viene a través de la vista y que viene a través del oído? ¿Qué les pasa cuando escriben la presencia de los demás en lo que escriben? Vaya si hay complejidad. Esa complejidad aparece en los textos. Y una buena lectura, una lectura verdadera, es la que entra en esa complejidad y trata de no sentirse ahogado con ella, sino al contrario, gratificado por ella. Bueno, yo quiero hacer una pregunta sobre la consideración que se hace en el trabajo crítico de la literatura sobre la literatura. Un poco pensando en textos como el de Azorín, José Hernández, Tú no existes, que es un texto donde Azorín construye unos críticos en torno a José Hernández para decirle que no existe y vincularlo un poquito como a la figura de Homero y empezar a decir que en el futuro van a decir que José Hernández no existió y van a hacer una etimología hernándica y construyendo pues que esto es todo un pueblo el que construyó un texto. O el Faustino, por ejemplo, que es una respuesta de Alberti al Facundo, ¿no? A Facundo, Fausto. ¿sí? Entonces, el Faustino, que es burlándose No, es Fausto. No el Fausto, no el Fausto de Estanislao del Campo, no, sino... El de Estanislao del Campo. No el de Estanislao del Campo. Ah. Es una respuesta que hace Alberti a Domingo Faustino Sarmiento, ¿cierto? Entonces construye un texto que se llama Faustino, que es atacando no al autor, sino a un personaje literario. Lo empieza a asumir y a hacerle el juicio allí al personaje literario. Un poco pensando cuáles son las posibilidades de incluir esa literatura sobre la literatura, no un trabajo hecho desde el pensamiento, sino desde la literatura, en estas historias críticas, ¿sí? Y ahora mencionaba a Roland Barthes con una pregunta que resolvía usted allí sobre qué la literatura, dónde arrancar, qué es la literatura, y ese texto por dónde empezar, ¿no? Donde Roland Barthes dice, todo proceso de investigación es un proceso de escritura y toda escritura será un proceso de investigación. No sé si esa consideración desde la literatura, usando la literatura como objeto, en un ejercicio literario, ¿cómo cabe en una historia crítica? Sí, están dos cuestiones. La primera es esta, eso es precisamente la fuente de una perplejidad muy grande, en el sentido de que el metalenguaje de la literatura es igual que el lenguaje de la literatura. Lo que se escribe sobre la literatura es el mismo lenguaje con el que se hace la literatura. No es lo mismo el metalenguaje crítico en relación con la música, ¿no? Hacer crítica musical no es tocar de otra manera la misma obra. Y incluso respecto de la pintura. En el caso de la literatura, es lo que crea todos los problemas, es que el lenguaje de la crítica es el mismo que el del objeto. Y eso crea una relación de proximidad fascinante y de distanciamiento necesario. Y eso
hace que de pronto, digamos, el discurso crítico se mimetice o se confunda con el discurso literario. Y por otro lado, si se toma la distancia correspondiente, el discurso crítico se hace autónomo. Es decir, también es literatura a partir de un objeto semejante al que realiza la literatura propiamente dicha, cuando también parte de un objeto. Ese objeto en la literatura es un recuerdo, una imagen, una intención, lo que sea, pero es un objeto, es decir, que retoma la escritura literaria. La escritura crítica toma como escritura a un objeto ya constituido. Es fascinante, le exige mucho, pero sí parte de una suerte de una posibilidad de autonomía, digamos, constituye a la vez un discurso a su vez fascinante. Y sí, puesto que mencionamos ya un par de veces Roland Barthes, no quiero dejar de hacer el homenaje a él que así lo logró. Es decir, cuando escribe sobre un texto, es a su vez un texto. Y eso es lo que yo he tratado digamos, de destacar, en ciertas postulaciones o proposiciones que llamo de trabajo crítico, es decir, la posibilidad de constituir textos a la vez que entren en el campo literario sobre objetos calificados como esencialmente literarios. Entonces, bueno, esa es la primera cuestión. La segunda, repítemela porque la perdí. Precisamente sobre Barthes, ¿no? O sea, por dónde empezar, ¿no? Esa pregunta. No, el por dónde empezar es una de las cosas, de los temas más apasionantes como para comprender el proceso de producción de escritura. ¿Cómo se llega a formular, a tener ciertos conceptos? Hay muchos caminos, ¿no? Digamos, uno de los caminos clásicos es leyendo a quien propone conceptos para generar los propios conceptos. Está bien, es un camino posible. Otros es por sueños. Cuando Descartes despierta una mañana y soñó los fundamentos de la geometría, ¿no? Un nuevo concepto. Y otros conceptos surgen un poco como respuestas necesarias. Para responder a tu pregunta, evoco un instante en que un concepto relacionado con esto del comenzar me surgió en una especie de taller de escritores que había en México, cuando me preguntaron a boca de jarro cómo se hace para empezar a escribir. Y yo dije, bueno, el comienzo de la escritura es penoso, es muy difícil. La imagen de esa dificultad es que digamos, es muy frecuente evocar al escritor que escribe unas líneas, agarra el papel y lo tira al canasto, porque no le gustó. Y lo hace otra vez y otra vez hasta que lo logra. ¿Por qué esa dificultad de empezar a escribir? Porque empezar a escribir es romper un equilibrio preexistente que podía prolongarse indefinidamente. Y la prolongación indefinida de algo precedente es a lo que todo ser humano se aferra. En realidad no hay nada más primario que el atenerse a lo que ya está y rechazar el cambio. Y la escritura es un cambio. Y es un cambio fundamental, porque el que rompió ese equilibrio existente y entra en la página está condenado. Sigue, tiene que seguir. Y el comienzo, por lo tanto, por eso el comienzo en cierta crítica, sobre todo de algunos teóricos de la crítica literaria europea, fijaban como lo llamaban el incipit. El incipit como el punto inicial de un texto que contiene prácticamente a todo lo que va a significar de lo que va a seguir. Eso yo lo hice, perdonen la referencia, pero
no tengo otras, cuando empecé a trabajar sobre 100 años de soledad. La primera frase de 100 años de soledad fue mi incipit, o el incipit del primer de 100 años de soledad fue el comienzo de mi posibilidad de comprender algo. Porque en ese comienzo hay una estructura de ¿cómo la llamo? De perifrástica. Hay una estructura de perifrástica, el día que, etcétera, llegó el hielo, lo que sea, no me acuerdo muy bien, es una estructura de perifrástica y toda la novela es una perifrástica. Me permitió comprender eso. Toda la novela está en ese incipit. Y claro que nos podemos resistir a considerar que esto sea válido, porque claro, leemos tantas cosas y que llamamos los soldaditos de oro y los milagros de milagros y de remedios y esto y lo otro, y nos obnubila, nos oscurece la idea de lo que es ese objeto, esa construcción, esa arquitectura que encontramos, que podemos encontrar a partir del comienzo. Y ese comienzo fue un comienzo sacrificial. Se perdió la tranquilidad y se entró en una zona de turbulencia. Y escribir esta turbulencia. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, maestro Yitiri, con el profesor Hernando Urriago, el director de la Escuela de Estudios Literarios, para ir cerrando. Bueno, maestro, bienvenido de nuevo a la Universidad del Valle, que es su casa. Más lejos el micrófono para que no resuene. Y mi pregunta es, pues, sencilla. Tiene que ver con esto. Colombia tiene como referentes, en términos de la historia misma de la literatura, unos trabajos capitales. De pronto olvidaré muchos que están atrás o adelante, pero básicamente, por ejemplo, uno puede encontrar un trabajo como el de Antonio Curcio Altamar sobre evolución de la novela en Colombia, y al mismo tiempo uno puede encontrar ese texto de Curcio Altamar es quizá de los años 60, 70, si no estoy mal, y también puede encontrar uno más reciente que tiene que ver con la historia de la poesía colombiana que organizó la Casa Silva en los años 90. En ambos trabajos hay unos aciertos grandes, digamos, pero en términos generales, tanto en evolución, ya su nombre, por ejemplo, evolución, como en el de la historia de la poesía en Colombia, uno puede encontrar una visión cronologizante, si se quiere, y acumulativa. O sea, en el sentido de que la historia de la literatura sería una acumulación, un A para ir a B y luego a C y terminar en D. Mientras que en este trabajo, por lo que yo he podido observar, está la idea transversal de la discontinuidad, ¿no? de la ruptura. Colombia tiene nombres muy canónicos: García Márquez, Rivera, el mismo Mutis, ¿no? A pesar de que hoy quizá no lo leemos tanto en su novela como en su poesía, o algunos dirán, bueno, lo leemos más como novelista que como poeta. El mismo Jorge Isaacs, que usted ha valorado también bastante. Y al mismo tiempo hay autores en el sedimento que no se han visto. Me parece que una historia de literatura en Colombia tendría que acoger primero el concepto que ustedes proponen, que es historia crítica, porque no se trata de una visión acumulativa y cronologizante, sino más bien reflexiva. Y por otro lado, proponerse, para el caso del gran público, ver esos autores que no son canónicos, autoras incluso, como veíamos recientemente en otras charlas sobre la literatura de la mujer en Colombia. Entonces la pregunta básicamente es la siguiente: allí hay un equipo interdisciplinario. Yo pienso que allí no solamente nos cabe participar a los profesores de literatura que aspiramos a escribir crítica literaria, sino también lingüistas. Seguramente tendrá que haber etnólogos, antropólogos. ¿Eso sucedió con el equipo de trabajo que ustedes emprendieron hace 20 años o simplemente fue un equipo
pues monodisciplinario. Es una pregunta desde mi ignorancia. Y la segunda parte tiene que ver con qué otras experiencias de historia crítica de la literatura ustedes pudieron haber observado en México o en otros países distintos para hacer contrastes y mirar qué avances había respecto a la empresa que ustedes estaban iniciando. Primera pregunta de nuevo. Dime. Bueno, la primera tiene que ver con que ¿cuál es el carácter de ese equipo y quiénes participaron en ese equipo? Porque me parece que no solamente están personalidades que hablan y escriben desde la crítica literaria, sino que también debe haber lingüistas, etnólogos, antropólogos, seguramente los hubo. Esa es una primera cuestión, usted la aclarará. Y la segunda tiene que ver con lo que ya mencioné, en el sentido de que otras experiencias en términos de historia crítica de la literatura ustedes pueden haber observado en otros países latinoamericanos. Sí. Hay en un momento de Facundo de Sarmiento ubica a Facundo en Buenos Aires. Y en el planteo general, el mundo de Facundo era lo bárbaro, que él hablaba de lo bárbaro, ¿no? Y Buenos Aires de la cultura. Pero digamos, la cultura, la civilización estaba ocupada por formas de barbarie, que eso era el dictador Rosas, que era su enemigo principal. Y el bárbaro, en un momento determinado, llega a Buenos Aires, el Facundo, y lo que queda de aquello que Rosas no pudo desterrar, le cambia el comportamiento a Facundo. Y Sarmiento reconoce que, ¿cómo lo dice? Los espíritus dotados responden a los estímulos de la civilización de una manera espontánea y directa. Es muy interesante eso, ¿no? Casi sería protodeterminismo, protopositivismo eso, ¿no? Pero es muy interesante esa cosa. Quiero decir esto, ¿por qué lo digo? Porque toda esta formación a la que aludía antes, todo este proceso, mejor dicho, a que aludía antes, tenía una sola característica común, que era agrupamientos. Esos agrupamientos generaban, digamos, personalidades. En el momento en que se produce una convocatoria, esas personalidades responden. No es más que eso. No era un proyecto previo armado con gente que ya estuviera, sino que fue al revés. Era una convocatoria y los espíritus esclarecidos respondieron. Y había más de lo que habíamos pensado, porque en el conjunto total de nuestro libro hay más de 300 colaboraciones. Había una población. Ese es un punto. A mí me parece, que ya sea un prejuicio, que lo que caracteriza este mundo en Colombia es más bien las individualidades que los grupos. Puede haber tendencias que abarcan a diversos individuos, pero los individuos predominan. La concepción del individuo como estar, como proyecto, como presencia y demás. Entonces, de ahí las dificultades. Yo no sé a qué responde eso, ¿no? Pero porque me parece que es una cosa, digamos, es una afirmación mía un poco audaz, pero me parece que así es la cosa y que es la fuente de la dificultad de concebir proyectos colectivos. ¿Quién los cataliza? ¿Quién los convoca? Etc. Y por otro lado, entonces, algunos de esos individuos, de esos seres individuales que realizan esa tarea, y sí recurren, porque no han aceptado otras normas, otras leyes, que la de la propia individualidad, recurren a instrumentos quizá que consideran indispensables, pero que quizás sean insuficientes. Por ejemplo, la antología, la acumulación, la enumeración,
que no es una cuestión atribuible solamente a Colombia, desde luego. Eso funciona en todas partes. Lo cual me permite afirmar que una historia de la literatura de este carácter es lo contrario de una antología. Pero la idea de la antología está tan arraigada que cuando algunos han comentado, se han referido a nuestra historia, la han llamado la antología dirigida por este servidor de ustedes. Y no es una antología. La antología es una acumulación. Es una acumulación selectiva, llena de excusas, si ustedes quieren. No fue imposible poner todo, pero es una retórica especial, pero es una actitud sobre todo. No voy a mencionar su nombre, pero uno de mis más entrañables amigos colombianos es un acumulador. Todo, tiene todo y quiere seguir teniendo todo. Me escribe y me pide el último volumen de la historia. Me pide, le falta el último volumen, pero nunca me ha dicho una palabra sobre los volúmenes anteriores. Quiere tener. No sé si contesto bien tu pregunta, pero bueno, todas estas cosas me parece que son, digamos, interesantes, suscitan mucha reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Por razones de tiempo y una charla que va a haber con los estudiantes de maestría y pregrado de la Escuela de Estudios Literarios, dentro de poco, pues damos por terminado esto. Solo quiero anunciarles a quienes nos están escuchando en esta teleconferencia que ella estará en la nube a partir de mañana en el Centro Virtual Isaacs y en la página de la DINTEC. Y además anunciarles que el maestro G-Trig ha tenido la delicadeza y la generosidad de entregarnos para publicarlo como libro, las reflexiones que precedieron todo este trabajo de tantos años que fue realizar la historia crítica de la Argentina. Este también pues lo pondremos a circular para los estudiosos, los que estén interesados en investigar la literatura argentina y conocer más de todas estas cosas que hemos hablado aquí. Por lo demás, pues en nombre de nuestra universidad, de la Escuela de Estudios Literarios, del grupo que yo dirijo, y con las inquietudes que nos has dejado, pues agradecerte muchísimo, Noé, esta generosidad con la que siempre nos das y nos brindas en tus múltiples venidas a Cali, porque yo creo que ya es más fácil que te vengas a vivir acá en vez de estar viajando Buenos Aires, Cali, Pereira, que esos son tus itinerarios. Entonces, pues muchísimas gracias. Un aplauso para el maestro Uditi. Gracias.